Hombre, siempre me gusta comentar una anécdota personal cuando se habla de humanización, que es algo que yo viví en mi época de residente. Cuando pasaba consulta en Mieres, en el hospital de Mieres, me senté al lado de un cardiólogo y habíamos terminado ya la consulta. Ciertamente la consulta había sido larga, extensa, intensa, complicada con algunos pacientes y entró la enfermera a decir que había un paciente mayor que estaba fuera esperando y que estaba citado para el día siguiente a la misma hora, pero se había equivocado. Yo me acuerdo que el doctor con el que acompañaba estaba ocupado haciendo unos papeles y yo le dije a la enfermera, bueno, pues dígale que vuelva mañana. Entonces se volvió el cardiólogo con el que estaba y me contó algo que puede ser cierto y puede ser cierto en cada una de nuestras consultas. ¿Quién es Perengano? Bueno, Perengano ciertamente lleva 2 meses y medio esperando por esta consulta, me dice. Me llamaban Vecino, nunca me he podido desprender del apellido. Vecino lleva 2 meses y medio esperando por esta consulta. Lo ha comentado con su hijo, con su hija. Le ha traído su sobrino. El sobrino ha quedado abajo esperando porque no tenía para aparcar el coche. Tiene una ilusión loca en esta consulta. Lo ha comentado en la residencia de ancianos donde vive. Se ha preguntado muchas noches antes de dormir qué es lo que iba a contar. Yo cuando me refirió todas estas cosas que en realidad suceden en cada uno de nuestros pacientes, me sentí ciertamente avergonzado por haber tenido ese pronto deshumano o inhumano y me dio paso al paciente para que entrara. Y me di cuenta de que a veces cuando estamos en una consulta y nos puede el tiempo y nos puede el cansancio, podemos olvidar que detrás de cada paciente hay un montón de sentimientos, de esperanzas, de ilusiones y de razones para vivir y para curar. Bueno, esto es una anécdota que quería ilustrar a propósito de la humanización. Quiero reconocer también la labor que tenéis, la Asociación de Pacientes, la labor que tenéis desde los distintos servicios de neurología de esta comunidad autónoma, cómo estáis trabajando esta enfermedad. En todos tenéis consultas monográficas ciertamente intensas también y el seguimiento que hacéis de cada paciente. Y por lo que he visto en la temática de la jornada vais a tocar muchas tareas de todos, tareas para la administración. Ciertamente la humanización en la consejería ahora pues tiene no solo esa tarea, sino que además tiene una dirección general que tiene ese nombre de humanización, cosa que no tiene precedentes. Y por otro lado hay tareas para los pacientes, la tarea de la asociación de enfermos, la formación, la constitución de grupos de autoayuda, la participación en las campañas de divulgación, la participación activa en la estrategia del paciente activo. Todas esas son tareas para los médicos, tareas muchas, ¿no? Las consultas que ya estáis llevando con ejemplaridad de la esclerosis múltiple, la comunicación cada vez más intensa con otras especialidades médicas y con la atención primaria en el seguimiento de estos pacientes, el seguimiento farmacológico y el papel que cada vez juega los servicios de farmacia también en esta disciplina. Vuestra esperanza en que en cada, y creo que es así, haya una persona de referencia del paciente con esclerosis múltiple en cada hospital. Y tareas para la administración. La administración, ya sabéis que, bueno, que debemos manejar los recursos públicos como mejor podemos, pero no cabe duda que siempre son pocos los recursos humanos y materiales para determinados servicios, como puede ser la propia neurología, como pueden ser la psiquiatría, la psicología, los neuropsicólogos,
el personal de rehabilitación y todas las disciplinas que de alguna manera pueden afectar al tratamiento integral del paciente con esclerosis múltiple. Y deberes también para la sociedad, no cabe duda, en cuanto a la visibilidad de esta enfermedad. Lo estáis haciendo muy bien, las asociaciones de pacientes de esclerosis múltiple, lo estáis haciendo muy bien. Conozco una persona que es paciente de esclerosis múltiple y que está dedicando parte de su vida no solo a bailar flamenco, que es lo suyo, es una profesional de flamenco, sino que participa activamente en campañas de divulgación. Y bueno, ella cuenta con lo que ha supuesto esta enfermedad para su carrera artística. Seguro que la conocéis. Bueno, y todo lo que supone la consideración que también los pacientes deben de prestar a los médicos. No cabe duda que esta es una relación ambivalente y que aunque nos separan muchas veces 60 centímetros, ahora quizá algo más, 1,5 metros, pero al otro lado siempre hay una persona humana. Una persona humana, y por parte de los médicos no hay una esclerosis múltiple, como siempre decimos, no hay una esclerosis múltiple al otro lado de la mesa, sino que hay, y más en esta enfermedad, un paciente con esclerosis múltiple. Y bueno, como bien sabéis, y no me voy a extender más, cada esclerosis múltiple es distinta en cada paciente. Nada, agradeceros vuestra presencia aquí, agradecer la presencia al otro lado de las cámaras de los que nos van a escuchar después y adelante. En nuestra agenda queremos tener todas las conclusiones que decidáis en este rato que os resta de tarde. Y bueno, contad con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Julio Zarco, el presidente de la Fundación Humans y subgerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y coordinador general de este proyecto. En primer lugar, dar las gracias, lógicamente, al hospital, al coloquialmente llamado UCA, ¿no? Hospital Central de Asturias, por acogernos en este acto. Dar las gracias también a que este es un trabajo coral de muchos profesionales. Nosotros lo que venimos aquí es a presentar el trabajo que profesionales y pacientes han desarrollado, y cuando digo han desarrollado es porque han sido ellos durante más de un año. Por lo tanto, ha sido un trabajo intenso en momentos complicados, como podéis imaginaros, con una situación de pandemia. Y debo dar las gracias, lógicamente, a todos los que habéis trabajado, que estáis aquí presentes, muchos y otros que no pueden estar porque son fechas también complicadas, ¿no? También quiero dar las gracias a Merck, que es la empresa biotecnológica que ha hecho posible que este trabajo lleve adelante con buen cauce y buen ritmo. Ellos simplemente han puesto los medios con una total y absoluta autonomía a la hora de realizar cualquier tipo de acción que nosotros hemos tenido que hacer. Por lo tanto, gracias a Merck por haber hecho posible esta realidad. La Fundación Humans nace hace 3 años al albor del interés de los consejos de enfermería, farmacéuticos y medicina, y también fisioterapeutas, psicólogos y trabajo social, para, de una manera transversal, trabajar en torno a la humanización. Este es un proyecto de los muchos que hemos llevado y estamos llevando a cabo. Hace escasamente un mes hemos celebrado el primer Congreso Internacional de Humanización, que la verdad es que ha sido un éxito, con 400 personas vía streaming, 200 personas asistiendo presencialmente, 200 comunicaciones, alguna, por cierto, de aquí, con personas que han participado en ese congreso de una manera muy activa, como Delia Peñacova, a la cual agradezco su presencia aquí, y por lo tanto con una representación asturiana y, en cierta manera, de la consejería también, ¿no? La Fundación nace con un espíritu de trabajar, investigar en temas de humanización. ¿Y qué es la humanización? Que es lo primero que tenemos que aprender, la pedagogía de la humanización. Y hay una cuestión fundamental. La humanización es algo coral, multidisciplinar y es absolutamente interdisciplinar y participativa, donde el centro se pone efectivamente en el único que podemos poner el centro, que es el ciudadano. No digo el paciente, digo el ciudadano. Sea paciente, sea familiar o sea acompañante, el ciudadano. Porque realmente creemos que la sociedad civil es la que tiene poder y
capacidad para poder mover y movilizar. Es una verdadera pena que no esté la Consejería de Sanidad aquí. Yo he sido 5 años viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y siempre sé lo que es un interterritorial y sé lo que son los interterritoriales. Y, evidentemente, no he vivido el interterritorial de la pandemia, sí el del ébola, que no es como este, evidentemente, pero sí fue complejo, sin lugar a dudas. Llamamiento a la Consejería, hubiera sido muy interesante y es una verdadera pena que no esté presente alguien de la Consejería con cargo institucional, sobre todo para ver cómo trabajan sus profesionales y sobre todo los ciudadanos / pacientes, por y para su salud. Porque en una sociedad deliberativa y una sociedad participativa, en lo que Karl Popper hablaba de sociedad abierta, que es una sociedad global, democrática, plural y deliberativa, los administrados son los que ejercen su poder sobre los administradores, porque son los ciudadanos los que con sus votos libres y democráticos eligen a los que nos tienen que administrar. Por lo tanto, yo, hombre, me siento un poco apenado de que no sea así. En cualquier caso, le haremos llegar, por supuesto, a la Consejería todas las conclusiones y todo el enorme trabajo que se ha realizado aquí. El trabajo que se realiza aquí es con las personas de esclerosis múltiple y sus familias, en un intento de ver cuál es la hoja de ruta, de cuál es la fotografía que en Asturias, en el Principado de Asturias, existe con respecto a la enfermedad, para tratar de ayudar, mejorar y facilitar los procesos a los profesionales, a los pacientes y a las administraciones. La Fundación lo único que tiene es el único objetivo de tratar de facilitar las cosas, crear herramientas y ponerlas a servicio y a disposición de las administraciones, los ciudadanos y los profesionales. Es una fundación sin ánimo de lucro. Es decir, no cobramos de la fundación. Yo cobro por ser subgerente del Hospital Clínico San Carlos y profesor de la Universidad Complutense. No cobro ni yo ni cobra nadie. Por lo tanto, no nos anima ningún interés espurio de conseguir beneficios. Solamente mejorar mínimamente lo que podamos las condiciones de vida de las personas, que creo que es el acto más glorioso y absolutamente generoso que se puede hacer como ser humano, ¿no? Por lo tanto, felicitaros a los que habéis realizado el trabajo, creo que ha sido muy importante, creo que es muy interesante, y decir simplemente una cuestión que yo creo que es importante antes de entrar en materia, ¿no?, que es realmente para lo que hemos venido aquí, que este es el comienzo simplemente de un trabajo que va a seguir, porque esto se ha realizado no para hacer esto, que ha quedado muy bien, por cierto, está mal que yo lo diga, pero ha quedado muy bien. Esto se hace para comenzar a trabajar a partir de aquí. Con todos, a ser posible, porque todos tenemos que estar en este empeño. Las administraciones, los profesionales, los ciudadanos, todos estamos remando en el mismo barco, no en barcos distintos, ¿no? También, por supuesto, la industria farmacéutica, la industria privada, las fundaciones, los organismos públicos, todos, con un objetivo único, transparente y absolutamente ético en ello, que es mejorar la condición de vida de nuestros conciudadanos. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, este es el comienzo. Vamos a presentar un poco, en una estructura lo más abierta posible, los trabajos que se han desarrollado. Yo os invito que, lógicamente, este documento va a estar a disposición a nivel público en la página web de la Fundación Humans, en principio, y espero que, lógicamente, una vez que lo traslademos a la Consejería y al Servicio Asturiano de Salud, pues también, lógicamente, los profesionales y ciudadanos de esta bella comunidad autónoma también puedan disponer de ellos, ¿no? Y simplemente dar las gracias al hospital. José Antonio, muchísimas gracias por saluda al gerente de mi parte y les transmites el saludo de mi gerente, que me ha mandado recuerdos para él. Así que muchísimas gracias y, si os parece, comenzamos. Gracias. Muchas gracias. Al principio no contaba nada a nadie, porque, no sé, era como, sobre todo en el trabajo, que no se entere nadie, que me voy a poner una etiqueta y a ver si el día que haga algo mal lo voy a hacer mal por la enfermedad. Puedes seguir trabajando, pero curioso, avergonzándote de lo que te está pasando, intentando que la gente no note que tu pierna no raspan igual que antes, ni que puedes ir tan rápido como antes, ni que puedes bajar las escaleras tan rápido como antes. Llega un punto en el que
La discapacidad me impedía trabajar y al final me hicieron una invalidez laboral. Te sientes muy inútil y que no puedes, que tu cuerpo no da, que estás cansado, y te da mucha rabia porque tú dices, joder, pero si esto lo he hecho siempre, ¿por qué ahora de repente no es justo? Pero al principio sientes mucha impotencia. Tienes que cambiar tu vida totalmente, tienes que soltar unos hábitos, coger otros y siempre mirar al que tienes al lado y levantarlo cada vez que se caiga y no hay más. Y sobre todo tenemos otra personita más, que es así que no puede ver que ninguno de los dos flaquee. Lo malo de esta enfermedad es que normalmente te lo diagnostican cuando están despegando de tu vida. Soy joven, no me había planteado tener hijos, pero en ciertas ocasiones dices, pues ya no puedo tenerlos con la misma libertad que todo el mundo. Sí, es verdad que todavía puedo cambiar de idea. Mi intención es no tenerlos, pero creo que ha influido en mi decisión la enfermedad. Yo tenía muy claro que quería ser madre. Tenía miedo de cómo iba a afectar a mí. O sea, una vez que yo diera a luz, ¿cómo iba a estar yo para cuidar a esa personita? En mi caso particular, ha sido una experiencia maravillosa y además una inyección de energía. Mi principal apoyo en mi día a día es mi madre, para todo, porque es muy amiga. Mi madre y yo somos amigas y aparte es la que más me escucha, la que más se para a escucharme y la que más me comprende, la que más lo vivió. Todos mis amigos y la gente que me rodea me ayuda, pero una cosa es que me ayude y otra cosa es que entienda lo que realmente me pasa. También tienes tus momentos que no aguantas, que todo te pesa mucho. La mochila que yo llevo, porque él lleva su mochila que es bastante grande, pero yo también llevo la mía. Llevo la mía y voy sujetando la suya. Vamos un poco los dos compensando ese peso que llevamos entre los dos y así se lleva mucho mejor. Mi familia me ha ayudado infinito, porque han conseguido que yo le eche ganas y salga del hoyo en el que me encontraba metida al principio del diagnóstico y tenga ganas de seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias. Ya habéis visto el vídeo. El vídeo lo único que quiere expresar es, digamos, las sensaciones de los pacientes o de las familias, si se puede llegar a expresar de alguna manera, ¿no? Porque es una vivencia que evidentemente eso tiene, o cualquier expresión de ella yo creo que devalúa bastante, ¿no? lo que se siente, ¿no? Con una esclerosis múltiple. Hay un tema importante o interesante, simplemente como introducción a esta pequeña mesa, que es un lujo tener, tanto con la doctora Dulce María Solar. Muchas buenas tardes y muchas gracias, Dulce. Y al doctor Joaquín Peña. Muchas gracias, Joaquín, que son dos coordinadores del proyecto. Este ha sido un proyecto que, curiosamente, pese a ser de una comunidad pequeña, tiene muchos coordinadores. Habéis estado 4 neurólogos, que además os agradezco que estáis aquí los 4, a Dionisio y a Pedro, que también están por aquí. Y ellos nos van a esbozar cuál es la situación a grandes rasgos de la esclerosis en Asturias, en el Principado de Asturias, cuál es la fotografía de la esclerosis múltiple, que lo va a hacer Dulce María Solar. Y luego Joaquín Peña nos va a comentar un poco la metodología y cómo surgió el proyecto, cómo se acometió el proyecto. Sí hay que comentar con anterioridad que este es un proyecto que surge hace 3 años, un proyecto que se le dio por nombre Sumemos. Es un proyecto donde en un momento determinado se concitó una situación curiosa, dentro de lo paradójica, pero con mucha sincronía, que es que de repente de sectores farmacéuticos, de sectores profesionales médicos, de enfermería, neurólogos, psicólogos, nutricionistas, se empezó a generar una cierta sinergia. Empezamos a hablar muchos entre nosotros
de qué importante era crear lo que denominábamos la comunidad de la esclerosis múltiple y que evidentemente todos teníamos que aunar esfuerzos para crear esa comunidad de la esclerosis múltiple, muy importantemente con los pacientes y con las familias. De ahí hace 3 años surge el proyecto Sumemos. Es un proyecto que no lideraba la Fundación Humans, era un proyecto que yo sí también tuve la oportunidad de coordinarlo y fue un proyecto que surgió, insisto, por el interés de todas las partes de este poliedro tan complicado que es lo sociosanitario en torno a una enfermedad que es la enfermedad de las 1000 caras, hablando de poliedro, un poliedro de 1000 caras, ¿no? en donde hay mucho por hacer, empezando por la visibilidad de la enfermedad, empezando por el estigma y empezando por buscar cuáles son las ineficiencias del sistema para tratar de buscarle solución. De ahí surge el proyecto Sumemos y ese proyecto Sumemos de hace 3 años reflexionamos y dijimos, pues esto hay que empezarlo a implementar de manera real, porque ya nos hemos dado la hoja de ruta de este proyecto general de Sumemos, ahora vamos a bajar al terreno. Claro, para bajar al terreno tienes que ir a la comunidad, tienes que ir al servicio de salud. Vamos a empezar por 2 servicios de salud. En este caso, Asturias era y es una comunidad muy interesante para trabajar. Y Madrid, quizá porque yo soy madrileño, entonces yo me quería llevar a Madrid el tema, ¿no? en cierta manera, pero no vamos a parar ahí, hay muchas más comunidades y las abordaremos, ¿no? Por lo tanto, este es este proyecto que surge de ese proyecto nacional, por decirlo de alguna manera, o estatal de Sumemos, y que baja a la realidad autonómica para concentrarse en este proyecto. Como digo, con nosotros tenemos a Dulce Solar, que es una de las coordinadoras del proyecto, es neuróloga del Hospital de Cabueñes, que, Dulce, nos vas a hablar un poco sobre cuál es la fotografía, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? de la esclerosis. Sí, va a ser cuando una quieras. cosa a grandes rasgos y breve. ¿Las diapos me las vais a poner o no? No lo sé. Perdón. Sí. Tengo muy pocos minutos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Humans, a Mer, a todos los presentes y a los ausentes que nos vais a poder ver luego en streaming por vuestra presencia y por vuestro apoyo, ¿no? Sobre todo a los pacientes, porque realmente sin los pacientes que nos estimulan, pues no podríamos trabajar en el día a día. Entonces, yo voy a 4 pinceladas, hablaros un poco números, que siempre es una cosa fría, pero bueno, para eso estamos, para humanizarla, lo que es la esclerosis múltiple en Asturias. Si me ponéis la primera diapositiva, por favor, vale, la siguiente. Simplemente una pincelada muy general, ¿no? Se calcula que en el mundo habrá unos 3 millones de personas afectadas de esclerosis múltiple, de los cuales 500.000 están en Europa y 50.000 en España. En la parte de la derecha, pasa que, bueno, que no la veis, claro, que solo la veo yo. Bueno, decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad heterogénea con una sintomatología múltiple que a veces es difícil de diagnosticar, que afecta fundamentalmente a mujeres y a mujeres jóvenes, que es la causa más importante de discapacidad en personas entre los 20 y 40 años. Y recordar un dato, que es un dato curioso, que es que cada 5 horas se diagnostica una esclerosis múltiple en el mundo. Pero las cifras así del mundo son un poco frías, un poco extensas. ¿Me pasáis la siguiente, por favor? Bueno, no sé si me la ponen. A ver, en Asturias, ¿qué es esto? Asturias, y vuelvo a decir, es esto y no se ven. Estoy pensando que la gente ve las diapositivas. Bueno, Asturias está dividida... Sí, la ven. A ver, la ven allí. Ahí los veis, vale. Pues en una serie de áreas sanitarias donde hay un hospital de cabecera de área. La población total de Asturias aproximadamente es 1 millón de personas. Probablemente en estos momentos haya bajado del 1 millón de personas debido a la pandemia, porque como es una población muy envejecida, hubo muchos fallecimientos y somos menos de 1 millón de personas. La siguiente... De ese 1 millón de personas, aproximadamente 1.500 asturianos tienen una esclerosis múltiple. Digo aproximadamente porque no hay un registro común de pacientes y porque probablemente, según las bases de datos que tenemos en los diferentes hospitales, haya pacientes duplicados, que por motivos diversos hayan acudido a una consulta de neurología en un área sanitaria y a otra lo parezcan más tuteladas. Pero aproximadamente hay unos 1.500 pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la prevalencia de la enfermedad en Asturias calculamos que puede ser entre 140 y 150 pacientes por 100.000 habitantes. El último estudio epidemiológico serio, el doctor Díaz, fue ya en el año 96 y se hablaba entonces de 65 pacientes por 100.000 habitantes. Ahora está claro que ha aumentado mucho el número de casos, probablemente también mejoraron
los métodos diagnósticos, porque la asistencia a los pacientes es más rápida, porque rápidamente se piensa en esa enfermedad, pero calculamos que puede haber entre 140 y 150 casos por 100.000 habitantes. Probablemente en no mucho tiempo se haga un estudio epidemiológico de toda la familia. ¿La siguiente? ¿Y cómo es la atención a la esclerosis múltiple en Asturias, en la red sanitaria pública? Pues existe una unidad funcional específica, que es la primera que se abrió en el año 2016 en el Hospital Universitario de Alcalá, de Gijón. Hay un equipo de atención a la nuca que funciona como una unidad, probablemente pase pronto a ser una unidad acreditada, donde también hay 3 neurólogos y una enfermera, una consulta monográfica en el Hospital San Agustín de Avilés, donde hay un neurólogo, aquí el doctor Peña, y una enfermera, que me parece que no tiene consulta diaria, ¿no? Pero bueno, claro. Y luego hay una consulta con especial atención, porque hay una neuróloga con una atención un poco más especial a la esclerosis múltiple en el Hospital del Medio. Realmente en el Hospital de Cangas Narcís. Gracias, Dulce. Nada, casi con puntualidad británica. Muchísimas gracias por darnos esta fotografía que efectivamente, como tú dices, a grandes rasgos, pero que refleja mucho la diversidad y disparidad, ¿no?, de la atención cuando estamos en una comunidad que además es pequeña y por lo tanto debería existir cierta concentración de la experiencia y de homogenización de la asistencia, ¿no? Bueno, luego eso lo vamos a ver, así que muchísimas gracias. Bueno, doctor Joaquín Peña, le veo muy solo en... No, estoy acompañado, somos dos. Ahora ya son 2, ¿no? Uno y medio. Bueno, Joaquín, cuando quieras nos dices un poco, nos comentas un poco el desarrollo de este proyecto, sí. cómo fue. Muy bien. Bueno, yo lo primero también que agradecer a la Fundación Human Seamer pues el haber tenido el honor y la oportunidad de haber participado en este proyecto, que yo creo que debe ser el principio de un largo camino. A mí se me ha encargado, voy a ser muy breve también, si me ponéis un poco de cómo se llevó a cabo pues, la elaboración de este documento de consenso, el por qué, bueno, pues el por qué hacer esto, yo creo que ya lo habéis dejado claro vosotros perfectamente, ¿no? En primer lugar, aprovechar la experiencia del proyecto Sumemos, en el cual bueno, pues se llega a una serie de conclusiones muy interesantes, y el extrapolar eso a la práctica diaria, y el hecho de que, bueno, pues que en esta comunidad autónoma haya, bueno, aparte de una incidencia y prevalencia cada vez más alta, al igual que en todo el mundo, ¿no?, probablemente haya muchas carencias en una serie de zonas concretas, ¿no? Y lo ideal es que todos los ciudadanos de la comunidad tengan derecho a la misma asistencia, y que sea una asistencia indudablemente de calidad. Si me ponéis la siguiente, por favor. Bien, esto que acabo de comentar, que bueno, pues a partir del proyecto Sumemos, como ya se comentó hace un momento, pues se bajó al ámbito autonómico para la elaboración del consenso. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se llevó a cabo este documento? Si me ponéis la siguiente, por favor. En primer lugar, los objetivos que se plantearon son pues, identificar a día de hoy carencias y necesidades con relación a abordaje y tratamiento de la esclerosis múltiple en nuestra comunidad. Una vez identificadas, el siguiente paso es analizar esas carencias y necesidades para realizar una serie de propuestas de mejora, ¿no?, que pongan en valor diferentes dimensiones de la humanización y reviertan en el beneficio de las personas en general, tanto de pacientes como de cuidadores, como de los propios profesionales. Y como último paso, pues elaborar este documento de consenso, que es el motivo que nos reúne a todos aquí hoy, para establecer una hoja de ruta y empezar a emprender acciones que supongan una mejora en la atención a las personas con esclerosis múltiple y a sus familiares y cuidadores. ¿Me pones la siguiente, por favor? Bien, aquí brevemente se expone cómo se ha hecho una serie de reuniones que vamos a ir explicando un poquito. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bien, en la primera fase, lo más importante de todo pues, fue indudablemente crear el grupo de trabajo en el cual estuvieran representadas
múltiples especialidades. No solo los neurólogos que participamos como ordenadores, sino médicos rehabilitadores, psiquiatras de atención primaria, personal de enfermería, neuropsicología. Se intentó dar un ámbito multidisciplinar, que es uno de los motivos fundamentales de la puesta en marcha del proyecto. Ahí tenéis, farmacia también estaba representada, no quiero olvidar a nadie, y por eso os he puesto ahí la diapositiva en la cual están todas las personas que han participado. Una vez creado este grupo de trabajo, si me pasa la siguiente, por favor, se hizo una primera reunión, que indudablemente tuvo que ser virtual, dadas las circunstancias en las que nos movemos, y en la que se abordaron tres dimensiones fundamentales, ¿no? Una es la atención, valoración global y apoyo a las personas con esclerosis múltiple. La segunda fue la coordinación sanitaria, social y comunitaria. Y la tercera fue el compromiso social y político. En esa reunión hubo una moderación en la cual se fueron lanzando una serie de temas y cada uno de los participantes iba exponiendo sus aportaciones, opiniones, sugerencias y demás. Al final se elaboró un documento de síntesis que serviría de base para hacer un trabajo posterior a nivel individual. ¿Me pasáis la siguiente, por favor? Entonces, a partir de eso, se invitó a cada participante a que hiciera las aportaciones a título personal que creía convenientes dentro de todas esas facetas que se habían abordado. Posteriormente, todas esas propuestas se valoraron por el órgano coordinador del proyecto para revisar, evaluar y al final elaborar indudablemente el documento del consenso, que es lo que tenéis ahí en vuestras manos. Y por último, pues indudablemente como punto final y colofón, pues es el acto que nos ocupa hoy de la presentación pública, y a partir de aquí poder difundirlo y que empiece a servir de base para realizar un trabajo que yo creo que va a reportar muchos beneficios. Y con esto nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peña. Gracias por ser tan sucinto y también tan británico, de cierta manera. Yo creo que has comentado un trabajo que se ha realizado, yo creo que en unas condiciones que eran complejas, ya no solamente por el tema de que no podíamos encontrar la cercanía de reunirnos, sino porque evidentemente estaba aconteciendo una pandemia, con lo cual con la complicación añadida que tiene en lo personal, en lo profesional, como bien sabéis todos, ¿no? Este es el trabajo que se ha realizado, yo os lo agradezco muchísimo que lo hayáis podido presentar, y si os parece, yo creo que les deberíamos dar un aplauso porque también anima bastante, ¿no?, el auditorio de Luca, ¿no? Qué menos, qué menos. Entonces, si os parece, lo que os voy a invitar es que veamos un breve vídeo donde se recoge realmente la esencia. Yo creo que se recoge muy bien el ADN del proyecto, que realmente esto es como si os acordáis aquellos libros de todo lo que usted quería saber sobre el inglés en 10 días, pues en 5 minutos te esboza realmente cuál es el ADN del proyecto antes de comenzar la siguiente mesa. Entonces, os invito a que lo veáis, ¿de acuerdo? Venga. La esclerosis múltiple, la enfermedad de las 1000 caras, presenta síntomas y duración incierta dependiendo de cada paciente. Su forma de afrontarlo es distinta a la de cualquier otra persona con la misma enfermedad. Para cada una de estas dimensiones vamos a exponer las necesidades, carencias y problemáticas en torno al abordaje de la esclerosis múltiple, y posteriormente vamos a presentar acciones concretas que cabría impulsar. El primer ámbito es la atención, valoración global y apoyo a las personas con esclerosis múltiple. Se necesita una puesta al día de los datos epidemiológicos en Asturias para así garantizar el acceso a una atención especializada en esclerosis múltiple en las distintas áreas de salud, informar y formar a pacientes, proveer atención psicológica especializada y potenciar la rehabilitación del paciente crónico. En segundo lugar, la coordinación sanitaria, social y comunitaria debe ser abordada. Es necesario potenciar la coordinación entre especialistas hospitalarios, resolver la escasez de profesionales en neuropsicología y atención psicológica
coordinar los servicios de neurología con la atención primaria y mejorar el rol de la farmacia comunitaria. Finalmente, centrarnos en la sociedad y el compromiso político. Buscamos así mejorar el reconocimiento de la discapacidad y valoración de la dependencia, acelerar la aprobación y el acceso a nuevos tratamientos, atender y reconocer la importancia del cuidador, introducir la I en perspectiva de género y finalmente terminar con la desinformación social y el estigma de la esclerosis múltiple. Estos ámbitos de actuación han sido agrupados en 3 dimensiones temáticas y su desarrollo está enfocado a desarrollar y potenciar la humanización de la atención a las personas con esclerosis múltiple. Muy bien. Pues como veis, yo creo que resume prácticamente lo que es la esencia del documento, que os invito que, como he dicho anteriormente, lo podáis consultar y nos ayudéis a mejorarlo y, sobre todo, aparte de mejorarlo, a implementarlo, ¿no? Que es en lo que consiste, ¿no? Y ahora pasamos, sin mucha solución de continuidad, además, dado que hemos comenzado un poquito más tarde, porque sabéis que había problemas técnicos y tenemos a más de 100 personas que teóricamente nos deberían estar viendo en directo, pero un problema técnico parece ser que hace que no puedan verlo en directo y lo van a tener que ver en diferido. Pero bueno, hay muchas personas que están interesadas y eso es de agradecer. Comenzamos con una mesa que es una mesa un poco más de debate. Tenemos muy poquito tiempo y por lo tanto son pinceladas y son píldoras, ¿no? Y hemos querido tener una mesa de debate pues con 4 personas que yo creo que en este caso reflejan muy bien el espíritu de lo que estamos hablando, de una enfermedad compleja, una enfermedad crónica compleja, que requiere de un abordaje interdisciplinar y muy coordinado. Entonces, para ello tenemos, en primer lugar, al doctor Dionisio Fernández Uría. Dionisio, buenas tardes. Coordinador también del proyecto y neurólogo del Hospital de Cabueñes. Al doctor Pedro Oliva. Pedro, buenas tardes. Coordinador también y neurólogo de esta casa, del Hospital Central de Asturias. A Delia Peñacova. Hola, Delia. Buenas tardes. Ella es enfermera y trabaja en la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria. Y Ernesto Suárez, presidente de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. Buenas tardes, Ernesto. Con lo cual, si os dais cuenta, tenemos a los pacientes, que realmente es lo fundamental. Es lo fundamental. Tenemos a Delia, que iba a decir que es la administración, pero yo casi que es más enfermera. Lo que pasa es que circunstancialmente trabaja en la consejería, pero ella es profesional. Pero bueno, va a dar esa visión también desde la administración y la visión de los profesionales. Este trinomio, por decirlo de alguna manera, profesionales, ciudadanos y administración, es el que tiene que realmente remar en la misma dirección. Entonces, vamos con ellos a establecer un pequeño diálogo. Por cierto, después del diálogo admitimos preguntas. Por lo tanto, si tenéis que preparar alguna, yo os agradecería que la preparéis para ellos, por supuesto. Entonces, yo les voy a lanzar a todos ellos una primera pregunta que se llama pregunta cebo, que es la pregunta para romper el hielo y para que ellos también esbocen su punto de vista. Y yo os voy a preguntar, desde vuestro punto de vista, ¿qué sería necesario para humanizar la atención a las personas y las familias con esclerosis múltiple? ¿Qué creéis? Sé que es una pregunta muy abierta, pero tiene que serlo así para que dejaros un tiempo para vuestra reflexión. Empezamos, Pedro, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Son muchas cosas las que habría que comentar, por lo tanto me voy a quedar muy corto. Mira, yo me gustaría simplemente resaltar 4 cositas. Yo creo que para empezar es fundamental conocer la casuística real de la enfermedad en nuestra región. Es muy importante que se realicen a través de registros o juntar nuestras bases de datos para poder poner números reales del número de pacientes que hay en nuestra comunidad, ver el ritmo de aparición de la enfermedad, incluso la distribución geográfica de los pacientes con esta enfermedad, porque esto nos va a dar una visión fidedigna de cuál es el impacto en la sociedad asturiana. Y además nos va a servir de base para reivindicar el reparto de recursos adecuados para ese número de pacientes que, como estamos viendo, es mucho más de lo que en principio parecía hace años. En segundo lugar,
me gustaría resaltar que es muy importante que se incremente la comunicación entre los diferentes profesionales que atendemos a los pacientes con esclerosis múltiple, y no solamente me refiero a médicos, sino todos los eslabones de la cadena asistencial para las personas con esclerosis múltiple, porque es muy frecuente que los pacientes con esta enfermedad tengan visitas con múltiples especialistas, contacto con la administración, tenga contacto con fundaciones y asociaciones, pero que tenga muchas actuaciones en muchos ámbitos no es lo mismo que una atención multidisciplinar, a veces es todo lo contrario. Y habría que unir todos estos eslabones de la cadena con el paciente en el medio y actuar de manera conjunta. Una tercera cosa que me gustaría recalcar es la importancia de dos perfiles profesionales en los cuales tenemos mucha carencia en cuanto a la dotación de personal, que sería los profesionales neuropsicólogos y también resaltar la importancia de los rehabilitadores. Cada vez está más claro que es muy importante la evaluación neuropsicológica en los pacientes con enfermedades neurológicas, y más claro aún es en los pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, hay una deficiencia en la dotación de personal, no solamente en nuestra comunidad, que es algo bastante generalizado en nuestro país, de personal que pueda llevar a cabo esta tarea, ¿no? Y por lo tanto es prioritario que se aumente el número de personas con un perfil de neuropsicología para poder atender a esta demanda. Los pacientes con la enfermedad en muchas ocasiones van a necesitar un tratamiento fisioterápico rehabilitador de manera mantenida. Por lo tanto, también hay que recalcar que la figura del rehabilitador es muy importante y que además debe estar integrado dentro del equipo de atención del paciente con esclerosis múltiple, o por lo menos tener una comunicación fluida, y que además tanto el neurólogo como el rehabilitador deben tener una comunicación bidireccional con entidades como una asociación de pacientes, para que nosotros podamos servir de ayuda para guiar la terapia. Es muy importante esa comunicación y es nuestro ánimo mejorarla en el futuro. Y por último, y con esto ya termino, claro, el manejo de la información en esta enfermedad es muy importante, y en todas las enfermedades en general. Y la manera que tenemos de dar una comunicación fidedigna a los pacientes y poder resolver todas las dudas que el paciente y la familia tenga, pues siempre va a partir de que tengamos un tiempo adecuado para la atención, ¿no? Y es una reivindicación que históricamente siempre hemos tenido, que la atención a una persona con una enfermedad tiene que realizarse en un tiempo adecuado, ¿no? No podemos hacer una atención correcta si carecemos de tiempo, ¿no? Y esto casi siempre suele ser un problema generalizado en la medicina, ¿no? Y especialmente en enfermedades de este tipo, ¿no? Y con eso, pues yo creo que he dado unas pinceladas a 4 cosas solamente, que son muchas las que habría que comentar. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pero has comentado temas importantes, ¿no? El registro, lo que no se evidencia no existe, ¿no? En cierta forma, ¿no? La comunicación interprofesionales, ¿no? Que es un tema importante, o la incorporación de otros profesionales que posiblemente son muy deficitarios, ¿no? En esta patología y en otras, ¿no? Yo creo que en el tema cronicidad, ¿no? En general, yo creo que estamos muy deficitarios de la incorporación de ciertas profesiones, ¿no? De otras profesiones. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ¿qué es lo que piensas, Dionisio? Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar quiero empezar por los agradecimientos. Agradecer a Merck como empresa farmacéutica el que haya puesto los medios para llegar a este consenso, a la Fundación Human, personalizada en Julio Zarco, el doctor Julio Zarco, el que nos ha dado un trabajo de una infraestructura fenomenal que nos ha permitido llegar a buen puerto con el proyecto. Por supuesto, a todos los colegas de múltiples disciplinas que hemos trabajado estupendamente y todos muy cómodos. Y, por supuesto, a los pacientes, que son, al final, los que nos deben de importar a todos y mover para hacer estas cosas. Y también quiero resaltar que siento mucho que no haya en esta presentación más autoridades sanitarias, porque, al final, todo esto que se señala en el proyecto tiene que pasar por sus manos para conseguir la implementación. Pero, bueno, machaconamente se lo haremos llegar. Os aseguro que vamos a machacar el tema. Bien, yo creo que cómo podemos humanizar la asistencia a la esclerosis múltiple.
Lo primero que diría yo es que los servicios sanitarios y sociales debemos de aprender a escuchar a los pacientes, a escucharlos de manera personalizada, sus problemas, porque son diferentes en cada persona que padece la esclerosis múltiple, y a escuchar como colectivo, a través de la asociación de pacientes, que nos hace llegar sus necesidades. Entonces, lo primero es que tenemos que aprender a escuchar desde los servicios sanitarios y sociales. Y luego, ya entrando un poco en materia, pues me quedaría con 4 puntos que ya muchos los ha mencionado Pedro. En primer lugar, creo que la esclerosis múltiple se ha convertido en una enfermedad muy compleja en su diagnóstico y su tratamiento, tan compleja que exige que haya unos superespecialistas dedicados con especial formación, especial interés y especial atención a esta enfermedad, y que no podemos pedir a los profesionales generales, sean neurólogos, sean rehabilitadores, sean oftalmólogos, sean fisioterapeutas, etcétera, que como especialista general pueda atender a la enfermedad. Y lo que debemos de intentar conseguir es que todas las personas que padecen esclerosis múltiple en Asturias dispongan de una unidad o consulta monográfica súper especializada en ella, para darles a todos la misma atención, que hoy, como digo, es muy compleja. En segundo lugar, el tema del registro que ha mencionado Pedro es fundamental, es decir, si necesitamos conocer las necesidades, necesitamos conocer qué número y qué necesidades tienen las personas que padecen esta enfermedad en Asturias, y el tener un registro autonómico con la misma base de datos para toda la autonomía es fundamental para que las autoridades sanitarias y sociales puedan poner los medios necesarios. En tercer lugar, quisiera resaltar que la afectación cognitiva en la esclerosis múltiple es muy importante para la calidad de vida social y laboral de los pacientes, y es hoy por hoy la gran olvidada. Y por ello necesitamos más neuropsicólogos en Asturias que estén en las unidades especializadas de esta enfermedad para hacer el diagnóstico y el tratamiento de la afectación cognitiva, que muchas veces es fundamental y más importante que la capacidad de caminar de cara a la realización de un trabajo laboral. Y finalmente quisiera también resaltar que es muy importante agilizar todo lo posible, que cuando van apareciendo nuevos tratamientos farmacológicos para esta enfermedad, el agilizar que una vez que el Ministerio de Sanidad español aprueba esos tratamientos para la esclerosis múltiple, podamos disponer en Asturias lo antes posible de ellos sin ninguna demora. Y al mismo tiempo, dado que son fármacos que se recogen en los hospitales, debemos de intentar, para unas personas que tienen una capacidad de movilización muy disminuida, facilitarles la recogida de esos tratamientos. Y para ello podríamos implementar que para algún tipo de pacientes con necesidades especiales se pudieran recoger quizá en las farmacias comunitarias mucho más cerca de su lugar donde viven. Y bueno, yo creo que con estos puntos esbozo mis prioridades. Muchas gracias, Dionisio. Muy interesante y muy complementario a lo que ha comentado Pedro, ¿no? La concentración de la experiencia, la superespecialización, ¿no? de la enfermedad, ¿no? Obliga a una cierta concentración de la experiencia lo máximo posible, sin lugar a dudas. Y me gusta mucho lo que has comentado de la escucha, ¿no? Que es una de las herramientas principales que debemos tener, la silla de Marañón, ¿no? Lo más importante, decía Marañón, que lo más importante para atender a un paciente es la silla, la escucha, ¿no? La escucha es un tema importante, ¿no? El acceso a la tecnología, el acceso al fármaco, sin lugar a dudas. Y esta última idea muy interesante, que además a lo largo de todo el documento ha salido de una manera muy interesante, es la implicación de la farmacia, como no puede ser de otra manera, la farmacia hospitalaria junto con la farmacia comunitaria en tratar de mejorar el acceso, ¿no? al fármaco, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que en Asturias hay como 450 farmacias, más o menos. Si hay algún farmacéutico, a lo mejor me puede corregir. Sí, ¿no? Me dicen que sí. Que son 450 establecimientos sanitarios, con 450 mínimamente profesionales sanitarios que, como profesionales sanitarios, tienen la experticia y la capacitación suficiente y adecuada para poder hacer adherencia, seguimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que desde un punto de vista de la Administración es una ineficiencia no utilizar la red de farmacias
como lo que son profesionales sanitarios, y la atención farmacéutica sí lo recoge, ¿no? Por lo tanto, es una idea muy interesante, así que muchísimas gracias, Dionisio. Bueno, Delia, ¿y qué? Yo que estoy en el servicio de humanización, ¿no? ¿Y tú que estás en el servicio de...? Además, que debo corregir antes ha dicho este vecino, José Antonio Vecino, que es un servicio pionero. No, debo decir que el primer... En esta consejería, en la estructura de esta consejería. En esta sí, ¿no? Sí. Claro, es una nueva dirección que se creó con la nueva estructura. Es que a mí me salió la cosa madrileña. No, yo creo que él dijo una nueva dirección de esta consejería. Me salió la cosa madrileña. Ya sabemos que los madrileños sois la avanzadilla. De que en el 14 fue cuando... y además ya, perdonadme un poco la expresión, para chulos nosotros, que hicimos una viceconsejería de humanización. Además. Bueno, cuéntanos tu experiencia, Delia. Pues bueno, además yo voy a recoger cosas que han dicho ya los compañeros, porque son ideas que ya son las que había reflexionado yo, pero bueno, que nunca está de más reforzarlas. Pues la vida con esclerosis múltiple requiere pues trabajar en equipo, como decía Pedro Oliva, ¿no? Un trabajo en equipo en el que estemos todos, pacientes, profesionales, sociosanitarios y familiares, poder establecer relaciones significativas, son relaciones con valor, relaciones en las que haya una empatía, en que la persona se sienta escuchada, como decía Dionisio Fernández, escuchada y atendida, ¿no? Valorar lo que siente la persona realmente, ese plano emocional de la persona, ¿no? Nunca perder de perspectiva es que somos personas trabajando con personas, o sea, nunca lo olvidemos, no estamos trabajando con organismos, aunque machaconamente parece como que ya es una cosa que ya sabemos, no lo sabemos, o sea, lo tenemos que integrar más en nuestra cultura de nuestras organizaciones, ¿no? Somos personas trabajando para personas, esa visión integradora y holística. Hoy leía esta mañana que tener esclerosis ¿no? A veces alternos a lo que queríamos hacer y sobre todo focalizarnos más en lo que no podemos hacer, en aquello que sí que podemos hacer, en aquello que las personas con esclerosis múltiple sí que son capaces de hacer y reforzarlo. Por ello, ¿qué podemos hacer? Importante, pues fomentar todo el tema de autonomía y capacitación, darles competencias, formarles en competencias en capacitación y realizar de esa manera un acompañamiento, ¿no? Teniendo en cuenta lo que decíais antes, preocupaciones, necesidades. La herramienta clave, ya lo ha dicho Dionisio, escuchar. Pero escuchar con atención, que es la clave, ¿no? Todos tenemos la experiencia de cuando alguien nos escucha o no nos escucha. No sé si tenéis hijos, pero muchas veces los hijos os hablan y estás haciendo otra cosa y te dicen, escúchame, no, sí, te escucho, no, y te paran y te dicen, escúchame. Entonces, cuando te das cuenta de que no estoy escuchando, o sea, realmente una escucha requiere una predisposición mental y corporal. Eso es una escucha atenta y es importante. Porque a través de la escucha vamos a llevar a cabo una comunicación ya no solo racional, sino emocional. Somos seres emocionales, somos seres sintientes y la neurociencia ya nos dice, somos más emocionales que racionales. Y ahí van ahí muchas veces nuestras acciones. Y si queremos empoderar a las personas, capacitarlas, tenemos que conectar con la emoción. Que eso lo saben muy bien las nuevas empresas de neuromarketing, ¿no? Que nos venden sus productos emocionándonos, ¿no? Otra herramienta que va con la escucha es la pregunta, el arte de preguntar, que ya no sabían los griegos, ¿no? La retórica, ¿no? El arte de preguntar, ¿no? El arte de hablar preguntando, hacer preguntas, porque a través de las preguntas vamos a conectar con esa otra persona, ¿no? Vamos a hablar de sus preocupaciones, de sus necesidades y vamos a poder atenderla, ¿no? A lo que realmente esa persona necesita, no lo que yo como profesional igual quiero que necesite. Porque ya decía la compañera Dulce María Solar, no hay soluciones mágicas para todos. Las soluciones, lo veis vosotros que sabéis más de esta enfermedad, son individuales, ¿no? Por eso debemos ofrecer cuidados. Cuidados ya no solo basados en la mejor evidencia científica posible, sino en la mejor experiencia del paciente. Yo hablo ahí de cuidados basados en el relato biográfico de la persona. O sea, realmente yo abogaría por tener unas guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia científica posible y en la experiencia del paciente. O sea, aunar la ciencia y el relato biográfico de la persona. Yo me quedaría con eso. Muy bien, Delia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Además, ahora que estamos en el mundo de la experiencia del paciente, ¿no? De los PRENS, de los PRONS, ¿no? Como una herramienta fundamental de las comisiones de calidad percibida, ¿no? De humanización, pues yo creo que efectivamente es importante un poco el mapa de experiencia del paciente y también
la navegación turbulenta del paciente por el sistema sanitario, ¿no? Que desgraciadamente lo sufrís o lo sufrimos los pacientes, incluso hasta los que vamos a nuestros propios hospitales como pacientes, ¿no? Nos perdemos por los hospitales, la información será fragmentada, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Delia. Bueno, Ernesto, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple, y además, antes hemos estado hablando y tenéis una representación prácticamente un 40% de los teóricamente pacientes con esclerosis múltiple. Es decir, sois una asociación que teóricamente tenéis una representación importante y sois fundamentales en esta película. Debo reconocer también que me ha llevado la sorpresa. Yo las primeras veces que viajaba a Asturias, con un buen amigo, yo fui 8 años presidente de Semergen y Juan Saavedra Miján era mi vicepresidente y venía mucho y me hablaba del SOMA y del sindicato minero y me he encontrado con que es un minero. Espero que no te moleste que lo diga, es minero. Porque eso, digo, esto imprime carácter importante, imprime carácter. Y para estar en una asociación como esta, entiendo que más, como te decía antes. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a la Fundación UMAS por habernos invitado, a los laboratorios Merck y también, por supuesto, a todos los que habéis colaborado en este proyecto, ¿no? Desde los pacientes, pues lógicamente estamos muy agradecidos y luego traíamos una serie de puntos que ya ves, venimos más un poco en plan reivindicativo, ¿no? Entonces, los puntos en concreto son identificación de las necesidades de la persona afectada y de su conjunto. Luego, centralización de la atención a la persona afectada y, por extensión, a sus familiares. Y luego también, lógicamente, cubrir todas sus necesidades en plazos aceptables y conocimiento por parte de todos los profesionales que estén involucrados con la persona, conocimiento de lo que es la esclerosis múltiple. Una vez cubiertos todas las necesidades, y que todos los profesionales de las diferentes áreas hablen el mismo idioma. Y me explico. Por ejemplo, cuando se pide un informe, el facultativo, el profesional hace un informe médico para cualquier otro organismo de la Administración. Sabemos que todavía hay problemas, incapacidad laboral, el EDSS para una incapacidad también. Entonces, hay una serie de problemas, porque el profesional que lo lee no entiende lo que el profesional que escribe le refleja. Entonces ahí, y lógicamente, y acortar esos plazos, porque estamos hablando a veces de años. Entonces esto genera, los profesionales, tú lo sabes mejor que nosotros, genera una ansiedad en el paciente, aparte de la enfermedad, que se traslada al ámbito familiar, al ámbito personal y a las asociaciones también, porque llegan ya como último recurso a nosotros desesperados. Entonces, claro, llegamos hasta donde llegamos, porque muchas veces estas cosas no se pueden solucionar pues, con una reunión, son cosas que vienen de instancias superiores que son muy difíciles. Que al final viene a ser todo lo mismo, lo que ellos están pidiendo, o sea, más medios, más personal, que exista más atención para que sea más rápida y el paciente, pues ya que entra en un proceso de algo desconocido, que esa transición por lo menos que se le haga leve, porque lógicamente en el tiempo que tienen de consulta, todos como pacientes lo sabemos, pues yo siempre digo, yo a veces que voy al médico y cuando salgo digo, ¿pero qué me dijo? Que una pastilla cada 8 horas, 8 pastillas cada hora. O sea, no me acuerdo. Entonces, cuando hablamos de palabras tan extrañas y tan raras, de tratamientos, de pruebas, de medicaciones, cuando sales dices, pero yo no sé dónde estoy, si cambié de mundo. Entonces, y el profesional tiene el tiempo que tiene y no se puede parar a dar una docencia y a explicar. Y las asociaciones, pues bueno, creo que debemos cumplir, o sea, ayudar y apoyar a los profesionales. Pero siempre en este tema, nunca involucrándonos, lógicamente, en el diagnóstico o el tratamiento del profesional, eso nunca. Nosotros tenemos que estar más, digamos, en el plan de asesoramiento y administrativo y, lógicamente, dar la ayuda que corresponda, pues bueno, de fisioterapia, todos los apoyos que requieran. Entonces, yo creo que esos son los puntos fundamentales que necesitamos nosotros. O sea, necesitamos que haya comunicación entre todos los profesionales, tanto del ámbito que sean o del área que sean, y luego rapidez. O sea, rapidez. Una vez que una persona inicia un proceso de este tipo, desgraciadamente, pues que haya rapidez en la transición y que se le hagan las cosas, que no se le haga cuesta arriba todo, que bastante tiene, desgraciadamente, con lo que le tocó.
Yo creo que, Ernesto, estas reivindicaciones, como llamas tú, ¿no?, o peticiones, por decirlo de alguna manera, coinciden posiblemente con muchas de las necesidades que tiene la parte profesional, ¿no? Y yo me surge de lo que estáis comentando un tema que está también muy, no muy en el debate, pero que es una cuestión que está muy candente, ¿no?, que es la prescripción de las asociaciones de pacientes como una prescripción que realizamos los profesionales sanitarios en nuestro entorno, como decir, donde no puede llegar la cartera de servicios, por decirlo de alguna manera, a lo mejor pueden llegar ellos. ¿Cómo lo veis vosotros esto desde vuestro punto de vista? Yo creo que podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero muchas veces colaborando llegamos más lejos, ¿no? Y yo creo que sobre todo en el ámbito de la rehabilitación, ¿no?, que si bien la rehabilitación de un paciente con una enfermedad crónica a veces el sistema sanitario no llega, y ahí es donde muchas veces vosotros jugáis un papel muy importante, por lo menos nosotros intentar ayudar en dar una indicación de cómo creemos que se debe realizar la rehabilitación y tener también una comunicación en el otro sentido, ¿no?, de decir, mira, yo creo que este paciente está peor, mira, échale un vistazo, porque esa comunicación es muy importante, ¿no? Y la asociación de pacientes no deja de ser otro eslabón de la cadena asistencial, ¿eh? Entonces yo creo que lógicamente es un aspecto positivo y que se debería implementar en nuestra actividad, ¿no? Dionisio, ¿cómo piensas tú? Yo creo que desde el primer momento que hacemos el diagnóstico y se lo comunicamos a una persona, yo creo que ya es habitual que también le decimos que hay muchas otras que están pasando por lo mismo que él y que se juntaron en una asociación hecha por ellos y que les puede ayudar en muchas cosas. Y no cabe duda de que la asociación rellena los huecos que no puede rellenar la administración y que complementa fenomenalmente, especialmente la Asociación Asturiana, porque desde hace muchos años trabaja estupendamente y es un complemento. Entonces yo creo que los profesionales desde el primer momento les informamos a los pacientes y les animamos a que se asocien o vayan a las reuniones que organiza la asociación. Es básico. Y Delia, desde el punto de vista quizá de la administración, ahora que se está trabajando mucho con el tema de escuelas de salud, etcétera, ¿cómo veis esa sinergia entre el mundo asociativo y el mundo de los profesional, por decirlo de alguna manera? Es que escuchando, yo realmente creo que no todo tiene que llegar al sistema sanitario, que hay una parte importante que cubre las asociaciones y que no tenemos por qué cubrir nosotros, porque realmente el igual lo ven en la asociación, no lo ven en el profesional sanitario, y lo que yo estoy viviendo como paciente lo veo en un paciente de la asociación, no en el profesional que me está dando indicaciones, ¿no? Entonces yo creo que es un poco que tiene que estar ahí. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando desde 2014. Hay un programa en Asturias, el programa Paciente Activa Asturias, que es un programa que está enfocado a la capacitación de las personas. Cualquier persona con enfermedad crónica o cuidadores, es un programa basado en una metodología con una solidez científica importante de más de 30 años, que nació en un centro de investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y es un programa de capacitación que lo que hace a las personas es darles herramientas para gestionar el día a día de su enfermedad. Porque si yo no me creo capaz de gestionar mi enfermedad, no voy a ser capaz de salir adelante. Entonces, primero, créete capaz, trabaja en la eficacia de esa persona, en la autonomía, y luego a partir de ahí vamos a seguir dando pasitos. Entonces, yo creo que bueno, desde ese punto de vista, aquí en nuestra comunidad sí que contamos con esa herramienta desde la administración. Es un programa que lleva desde 2014 y sí que hemos ido trabajando cosas con diferentes asociaciones. Y ya, bueno, si de cara al futuro, la idea que tenemos en mente, que vino la pandemia y la frenó un poquito, es trabajar un proyecto que tenemos de escuela de salud, que aquí no tenemos. En Madrid yo sé que hay escuela de salud, hay en Andalucía, pero ya un proyecto de escuela de salud para la ciudadanía en la que vayamos enfocados a formaciones educativas en diferentes patologías, incluso para cuidadoras. Hay un programa interesante que queremos desarrollar. Entonces, bueno, que en esa línea estamos también. ¿Y qué podéis vosotros aportar a esa futura escuela de salud? Bueno, nosotros realmente yo creo que lo que llevamos aportando durante muchos años, estamos quitando una carga de trabajo y lógicamente económica muy importante a la administración, porque nosotros también efectuamos y ejercemos, sabemos las condiciones muchas veces personales e individuales de cada paciente, también económicas, y muchas veces las asociaciones pues asumimos, por ejemplo, los costes de rehabilitación o derivados de personas que económicamente pues no pueden llegar. Entonces,
yo creo que a la Administración que le estamos aportando mucho dinero, más de lo que ella nos aporta a nosotros. Porque pues estos pacientes, nosotros, tú decías antes, sobre el estudio que tienen los profesionales, que hablan unos 1.500 casos en Asturias, tenemos casi 500 socios. Entonces, todos o casi todos pasan por el servicio de rehabilitación. Dentro de los 500 socios, lógicamente, bueno, ya sabemos. Entonces, yo creo que el ahorro es importante. Hay gente pues, que va a terapias pues, a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, cosa que también la Administración, nosotros damos una terapia continuada también. No hacemos a la gente renovar ni tal, ¿no? Simplemente continuada en el tiempo, mientras el paciente o el enfermo o el usuario quiera, pues tiene la terapia ahí. Y luego a través también, donde no llegamos, nosotros la asociación, la sede está en Oviedo, pero donde no llegamos, pues estamos inscritos en COCENFE, asociación COCENFE, como asociación COCENFE, y el plan mejora que llegamos bueno, al resto de Asturias. Recientemente ahora, la parte que nos quedaba, que era la zona oriente, creo que en septiembre ya empieza la rehabilitación en Ribadesella, que va a cubrir toda la zona oriente de Asturias, no solo de esclerosis múltiple, sino bueno, de otras patologías también, a través de COCENFE. Pues es una gestión que hizo la Asociación de Esclerosis Múltiple y, bueno, y gracias a esa gestión, con el Ayuntamiento de Ribadesella, pues se consiguió llegar a este... Y hablando, Ernesto, de la accesibilidad, como estás comentando, ¿no? Un poco que tenéis una geografía a veces un poco complicada, ¿no? Que también eso me imagino que vosotros desde el punto de vista profesional también tendréis ahí un hándicap, ¿no? que salvar, ¿no? Tenéis ruralidad, por ejemplo, nosotros en Madrid no tenemos ruralidad, pero aquí tenéis ruralidad, que me imagino que eso es un problema, ¿no? ¿Y cómo ves esto que hemos comentado nosotros del acceso a la farmacia? ¿A ti te beneficiaría de que el farmacéutico comunitario, el de la farmacia, pudiera ayudarte a la hora del acceso al fármaco, a ayudas, prestaciones, etcétera? Hombre, por supuesto, yo te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, vos los que conocemos Asturias, si lo conoces, pero por ejemplo, una persona que sea del concejo de Illano, concejo de tal, al Hospital de Jarrio, que es el de referencia, que lo tiene por una carretera que lleva en precario un montón de años, Asturias 12, le supone casi 2 horas, hora y pico, 2 horas llegar. Entonces, si la farmacia, digamos, de Illano o de un centro le puede facilitar el medicamento, porque, claro, estamos hablando de personas que muchas veces son dependientes, o sea, ni pueden conducir, dependen de que alguien los lleva, o en el caso, pues a lo mejor no tienen ni quien los lleve, ni tienen vehículos. Entonces, inclusive llegaría más, inclusive hasta cuando se hizo en el COVID, en pandemia, que las farmacias llevaban el medicamento a casa. O sea, bueno, pues también puede ser una solución. O sea, si la farmacia del Hospital de Jarrio, del Cabuellos, lo que sea, acerca la medicación a casa, pues el paciente, pues mucho mejor facilitar la vida. Siempre que sea facilitar la vida del paciente, yo creo que vamos, todo bien. Y bueno, y a lo que hablamos, que igual no me expliqué bien. O sea, con los profesionales, en Asturias, afortunadamente, no tenemos ningún problema. Tenemos unos grandísimos profesionales en esclerosis múltiple, que los conocemos de años, algunos. El problema es cuando pasas al otro lado, ¿no? Si el profesional se quita la bata blanca y pone la chaqueta de mandar, entonces ya ahí se joroba, ahí estamos hablando de dinero ya. Entonces nada más que llega ya se les ponen los pelos de punta. Que me va a andar a pedir, que me va a sacar los cuartos, va a ser que no. Mientras digamos que está con la bata blanca atendido, no hay ningún problema. Claro, sí. No, ya por supuesto, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que ellos, a ver, nosotros lo sufrimos con pacientes y entiendo que ellos como trabajadores y como profesionales también lo tienen que sufrir, porque estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de tratamientos muy caros, las cosas como son muy costosos y eso nosotros lo sabemos y quizá los pacientes seamos los que más lo reconocemos y sabemos. Y vamos... Simplemente eso, pero bueno, quiero que la Administración sí tenía que llegar, y también lo que dijisteis, lo que dijo el doctor Uriel, lo que comentasteis, quizá tenía que haber habido algún miembro de la Administración de aquí de Asturias o de la Consejería de Salud, que estoy, pero bueno. Bueno, yo creo que les está pitando los oídos, porque como estamos comentando con mucha frecuencia, pues les va a llegar en cualquier caso. Como dice Dionisio, esa es también una de nuestras misiones, es que llegue, ¿no? Y además les amenazamos con que esto no va a parar aquí, sino que va a seguir, ¿no? Sí. Que es así, ¿no? Y yo quiero preguntaros, porque no quiero focalizarlo en el tema farmacia, porque no es así. Yo no sé si en la sala hay algún farmacéutico. Si me imaginaba, porque me habéis hecho antes con la cabeza. No, es que me gustaría saber la reflexión, si me perdonáis, lo voy a trasladar un poco para allá, ¿no? La cosa. ¿Qué reflexión tenéis vosotros sobre el tema de la participación de la farmacia? ¿Sois farmacéuticas de hospital o de...? ¿Y vosotros qué podéis aportar en este eslabón de toda esta cadena? Estamos dispuestos a ayudar siempre. Estamos para los pacientes y de unión entre el profesional hospitalario y el profesional
tal de sanitario del centro de salud y los pacientes. Y siempre estamos dispuestos por ellos. Y si quieren que, o podemos, nos dejan legalmente acercarles la medicación a casa, estaremos encantados. Y somos profesionales sanitarios de primera línea, de estar en contacto todos los días, todas las horas, y encima tenemos horarios pues más accesibles y sin tiempos, ni que nadie nos cronometre si tenemos que atender a 10 o a 20. Muy bien. ¿Alguna cosa quieres tú opinar? Bueno, sí, yo solamente comentar que, por ejemplo, lo que comentaba, al final es cierto que el paciente acude al especialista, al médico de cabecera, ve a rehabilitación, ve a muchísimos profesionales sanitarios y siempre al final va a terminar desembocando en la farmacia, porque, y por suerte o por desgracia, quizás sea de las que más visita. Bueno, el rehabilitador quizá no, pero quitando el rehabilitador, quizá la farmacia sea de los que más visite. Sin embargo, yo incluso he intentado llamar por teléfono al médico de atención primaria o intentar hablar con el especialista, pues porque hay un brote, hay un problema con este paciente. Me resulta imposible, o sea, esa comunicación, que además lo comentaba antes el doctor Pedro, esa comunicación tiene que ser ya. Y si la Administración no lo permite, tiene que ser a través de un correo electrónico de trabajo, me da igual. Pero esa comunicación yo creo que es imprescindible para que el paciente realmente sea uno solo. No sea uno en una consulta, uno en la farmacia, uno en el... Tiene que ser uno solo. Y yo creo que esa comunicación es primordial. ¿Alguna cosa queréis comentar? Nosotros sí que disponemos del teléfono de atención en horario de mañanas todos los días y tenemos un mail para el paciente, se le entrega una tarjeta al paciente en la consulta y que puede ser utilizado por cualquier profesional de la salud, ya sea su médico de cabecera o farmacéutico o cualquier persona implicada en la atención del paciente. Y yo creo que vosotros también tenéis un sistema de comunicación ágil, ¿no? Yo creo que es algo que paulatinamente se va implementando en muchas patologías crónicas, no solamente en la esclerosis múltiple, ¿no? Esa vía de comunicación rápida, ¿no? Porque sí que es verdad que el sistema es un poco agreste a la hora de establecer una comunicación con el especialista, ¿eh? Yo creo que eso somos conscientes y con los años hemos intentado arreglarlo, ¿eh? Nuestros pacientes, si les preguntas, todos tienen un teléfono o un mail para acceder a nosotros, ¿eh? Y se utiliza mucho. Claro, esa es la gran diferencia de disponer de una unidad o una consulta monográfica, que donde las tenemos todos los días laborables del año, un teléfono abierto. Todos los pacientes tienen ese número de teléfono y pueden llamar con cualquier problema que les surja relacionado con la enfermedad, y ahí puede llamar cualquier persona del sistema sanitario, la farmacia comunitaria, el médico de primaria. Ese teléfono está abierto todos los días laborables del año. Claro, eso en una consulta no especializada, una consulta general, esa consulta está blindada, lógicamente tiene un paciente cada 10 minutos y no pueden atender llamadas telefónicas. Pero las consultas monográficas o las unidades especializadas, la gran ventaja es que tenemos abierto el teléfono desde las 8 a las 3, está abierto todos los días laborables para que cualquier persona con un problema relacionado con la esclerosis múltiple pueda llamar. Esa es la gran ventaja de poder disponer de estas unidades. Fenomenal. ¿Hay alguna cuestión o pregunta en la sala que queráis realizar? Si no, yo sigo haciendo preguntas, ¿eh? Dulce. El problema de que vaya a un abogado laboralista o a un abogado de familia porque tiene
Sí, sí, además me alegro de que me hagas esta pregunta, como dijo no sé a quién. Porque mira, yo estoy coordinando el plan de humanización del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias. Es un plan que está por ley, tiene que elaborarse por la Ley de Salud de 2019. Cuando se creó la nueva dirección, con su director Sergio Valles García, pues una de las líneas que quería desarrollar esa dirección es este plan. Y eso era como en septiembre, en octubre de 2019. Estábamos acabando otro proyecto, el proyecto FICRONIC, porque yo estaba en la Dirección General de Salud Pública y pasé a esta nueva dirección. Y a partir de enero ya empezamos a trabajar en la idea de hacer un grupo de trabajo multidisciplinar para llevar a cabo este plan. Constituimos el grupo de trabajo el 3 de marzo de 2020. Y ya imaginaos lo que pasó. Vino la pandemia, tal y cual. Aún así hemos estado trabajando en temas de humanización en tiempos de COVID-19, dando propuestas a SESPA, porque Consejería sabéis que planifica, pero no ejecuta. Entonces, propuestas a SESPA para, ojo, no perdáis de vista el tema del acompañamiento, de las visitas que está pasando, porque veis lo que estaba pasando. Entonces, ahora un poco lo que se quiere retomar el grupo, sigue funcionando, es elaborar, porque hace falta elaborar el documento. El documento hay que elaborarlo, es importante, hay 4 líneas estratégicas y una de las acciones que se quiere incorporar al documento es crear comisiones de humanización en las áreas sanitarias. Entonces, tu propuesta me encanta porque es un poco en la línea que queremos desarrollar, realmente que haya este organismo estructural en las áreas sanitarias de comisiones de humanización y coger, ahí vamos, o sea que en eso estamos. Yo me encantaría vértelo para el año que viene, pero bueno, que estamos ahora, pero que esa idea está ahí para que lo sepas, ¿vale? Yo sí voy, el moderador no debe aportar nada, pero sí me... Y mira, y una cosa que ya aprovechando que está aquí Dulce, bueno, contactaré contigo cuando, bueno, porque estas comisiones se van a desarrollar en cada área. Entonces, bueno, yo ya te tengo contactada. Yo sí, siempre está bien tener contactos para, aunque sea para que eches un vistazo cuando esté el documento, ¿qué te parece? Vale. Yo lo puedo aportar simplemente, no quiero quitaros el protagonismo que tenéis vosotros. No te quiero dar más trabajo, Dulce, de verdad. Pero nosotros lo que hemos hecho, nosotros sacamos el plan de humanización de la Comunidad de Madrid en el 2014 y fue muy mal entendido por los profesionales que metimos objetivos en el contrato de gestión. De momento todos los profesionales se pusieron, encima que nos pedís y evaluáis, ahora encima nos metéis objetivos. Empezamos metiendo, un 4% de objetivos. Ahora vamos por un 20% de objetivos y la gente demanda más porque se ha dado cuenta que son objetivos de calidad percibida. Hemos transformado los servicios de atención al paciente, allí se llaman atención, empezaron siendo al usuario, lo del usuario da una sensación como de cierto utilitarismo, ¿no? Entonces, atención al paciente, y ahora les hemos evolucionado a atención al ciudadano. Hemos metido un responsable de humanización en atención al paciente para hacer lo que tú dices. Hemos creado un comité de pacientes en mi hospital, particularmente con 47 organizaciones, con espacio físico incluso dentro del propio hospital, que lo comentaba antes con Ernesto, y les hemos metido a los pacientes en las distintas comisiones del hospital, incluido la de farmacia. Y en el comité de dirección. De tal suerte que cuando en el comité de dirección, como os podéis imaginar, estamos hablando de capítulo 1, de capítulo 2, está el representante de los pacientes, que es rotatorio. O sea, fijaos a qué punto estamos llegando. De participación ciudadana dentro de la toma de decisiones, que es una de las cosas fundamentales. Entonces, la pregunta tuya es muy pertinente, Dulce, porque si no, se termina convirtiendo en el que coge las reclamaciones y las contesta y tampoco las sigue. Porque lo que se hace es, si tú tienes una reclamación, pues a ti te llaman o al jefe de servicio le llaman y al final es un contestador de reclamaciones, pero tampoco hace un seguimiento realmente tal. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un momento ahora muy bueno, ¿verdad?, de transformación de las unidades de atención al paciente. Y también van a entrar en procesos de mediación. El registro de instrucciones previas, ahora con ley de eutanasia, aquí estáis neurólogos, por lo tanto es un tema candente, ¿no? El registro de instrucciones previas lo hemos llevado a los distintos servicios de atención al paciente de primaria y de hospitales y estamos metiéndoles en temas de mediación. Mediación no solamente con los pacientes, con los ciudadanos, sino mediación interna también entre profesionales. Si Dionisio y Pedro discuten, también median entre ellos. O sea que hay un interesante proceso de transformación. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Alguna más? Es que si no hay una que no me puedo resistir a preguntar. Es que esta va para todos, pero muy especialmente para los clínicos.
Atención primaria, claro, me sale la vena de médico de familia, ¿no? Entonces digo, oye, pero yo me acuerdo que cuando era médico de verdad, no lo que soy ahora, que no sé muy bien lo que soy, pero cuando lo era, joder, tardábamos mucho en diagnosticar la esclerosis múltiple, claro, con los síntomas absolutamente tan vagos a veces, ¿no? Y tal. Y yo me acuerdo que tardábamos muchísimo en derivados a los pacientes. Yo me imagino que eso se ha cortado ahora bastante, pero creo que seguirá siendo bastante todavía larguito, no lo sé. ¿Me corregís? ¿Cómo está el tema este del diagnóstico precoz, por decirlo de alguna manera, en atención primaria, en la detección de los síntomas o incluso en otros dispositivos, como decían las compañeras, pasas a la farmacia, es decir, hay muchos mecanismos por los cuales puedes detectar, ¿no? En cierta manera, ¿no? ¿Cómo está eso? Y luego, otra pregunta. Primaria con neurólogo. Y dentro de vosotros mismos, es decir, vosotros con los psiquiatras, vosotros con los rehabilitadores y vosotros con los farmacéuticos de hospital. Vamos a empezar por esta última. ¿Y vosotros con los farmacéuticos de hospital? ¿Hay buen intente? ¿No? ¿Están metidos en una especie de sitio donde no sabemos dónde están y qué hacen? Con debido respeto, por supuesto. ¿Cómo está esto? Se están mirando mucho. Hay un periodo de latencia bastante largo. Es que has preguntado muchas cosas. Sí, sí. Estamos trabajando en ello. Bueno, sí que cualquier trabajo hay sus más y sus menos y las relaciones más o menos complicadas, pero con el foco puesto en el paciente yo creo que el ánimo de todos es sacar adelante el trabajo y que la percepción del paciente siempre sea la mejor posible. Nosotros llevamos años intentando construir una atención multidisciplinar y hemos dado pequeños pasos incluyendo la neuropsicología, la rehabilitación y ahora estamos empezando a hacer lo mismo con farmacia, ¿no? Comentar a aquellos pacientes que pueden suscitar dudas en farmacia para intentar llegar al mejor de los acuerdos, ¿no? Pero no siempre es fácil, eso es así. Y bueno, yo creo que tiene que ser la tendencia en los próximos años con todos los elementos que tocan la atención de la persona con esclerosis múltiple, ¿no? Y no sé qué más. Atención primaria. Atención primaria. Como en muchas enfermedades crónicas, al tener una unidad específica y un teléfono de atención, en muchas ocasiones la primera opción de llamada empieza siendo el neurólogo, ¿no? o la enfermera, que es fundamental el papel de la enfermería en estas unidades. La primera llamada, incluso aunque no tenga que ver directamente con la enfermedad, ¿no? Simplemente por la cercanía y sobre todo en momentos como la pandemia en la que el acceso a primaria es más complejo y están absolutamente desbordados, pues en muchas ocasiones el primer contacto son con las unidades. Y claro, muchas veces el contacto directo con el paciente y lo que tenemos que mejorar es la interacción entre los profesionales, que yo creo que quizás deberíamos darnos más a conocer y que sepan que hay unidades específicas, que tienen una manera de contactar y que estamos también para resolver las dudas no del paciente sino del propio profesional, que a veces nos puede servir de gran ayuda, ¿no? Bueno, en eso tenemos que trabajar más. Hombre, yendo por partes, la primera es ¿cuánto se tarda en diagnosticar desde atención primaria o sospechar la enfermedad? Claro, si echamos un poco la vista atrás y pensamos en cómo era hace 30 años y cómo es ahora, el cambio ha sido abismal. Hoy en día, la inmensa mayor parte de los pacientes, al primer síntoma neurológico que sugiera una esclerosis múltiple o que sugiera una afectación neurológica, el médico de atención primaria pide consulta en neurología y una vez que el paciente entra en neurología, en Asturias se le diagnostica, tenemos todos los medios diagnósticos que se pueden tener en cualquier lugar del mundo y se le diagnostica rápido. Luego hay casos complejos que puedes necesitar tiempo para diagnosticarlo. Sí que es verdad y que hay casos que a veces te quedas alucinado de cómo puede esa persona llevar 10 años teniendo síntomas sugerentes y que tarda 10 años en llegar a ti. Los hay, afortunadamente pocos, pero sigue habiendo algún caso que ha rodado por 50 especialidades, quizá o no ha tenido suerte en quien ha visitado o no ha contado suficientemente bien los síntomas, pero afortunadamente son casos excepcionales.
Y yo creo que hoy en día los síntomas neurológicos, a veces los neurólogos nos quejamos que se mandan excesivamente, pero yo creo que llegan rápido. Y luego el tema de la relación con la farmacia del hospital. Yo creo que es básico. Otra cosa es que en cada hospital, y las empatías personales pueden ser mejores o peores en cada hospital, a veces hay cierta competencia, no lo podemos negar, entre servicios de farmacia y servicios clínicos, pero lo ideal es que colaboremos. Los neurólogos podemos ayudarles o enseñarles cosas a los farmacéuticos y ellos nos pueden ayudar y enseñar cosas a nosotros. Y si dialogamos y si tenemos reuniones, pues va a ser mejor para los pacientes, que al final es de lo que se trata. Y los servicios de farmacia, afortunadamente, detectan cuando un paciente, por ejemplo, no recoge el tratamiento en la fecha indicada y a veces nos avisa de que este paciente tenía que haberlo recogido el tratamiento y no lo recoge en el tiempo necesario. Ese paciente no está cumpliendo, no es adherente al tratamiento y en la farmacia nos llama. Eso es una grandísima ayuda y yo creo que es fundamental la colaboración. Mejorable, por supuesto. Que tenemos que tener reuniones, por supuesto. Que se ha conseguido que en nuestro hospital los residentes de farmacia roten en la unidad de esclerosis múltiple unas semanas para que conozcan las peculiaridades de la enfermedad. Ha sido un gran avance y yo creo que ese es el camino, colaborar. Bueno, estamos terminando, entonces os voy a pedir un último esfuerzo. No sé si hay alguna pregunta y si no, les pedimos el último esfuerzo a vosotros, a los intervinientes. Así un poco en argot periodístico, si tuviera que pediros un titular. Es decir, si mañana comenzamos a trabajar por y para la esclerosis en torno a la hoja de ruta que nos hemos dado. Claro, que entendamos que esta es la hoja de ruta, es digamos el cuaderno de bitácora para guiarnos un poco en lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por dónde empezaríais? Sé que esto es difícil porque evidentemente esto es como, ¿no? Decías tú, que es como un hijo, ¿no? Si no sé si que me voy con papá o con mamá. Tienes que elegir. ¿Quieres más a papá o mamá? Claro, pues tienes que elegir. Leyendo el documento, el proyecto, vamos, todo encaja, es precioso. Para mí es perfecto, posiblemente sería mejorable, no lo sé, yo lo desconozco, pero claro, ¿a quién escoges? Bueno, pues empiezas tú, Ernesto. ¿Qué empiezo yo? Escoges, bueno, pues, venga, escoge. Pues por hablar, mira, venga. Yo después de darle muchas vueltas y digo, bueno, me encaja, tal, la propuesta que creo que la primera que se debería aplicar en el ámbito de la Comunidad de Asturias es centralizar y derivar a la unidad especializada o a las consultas monográficas de EME. ¿Por qué? Porque en la asociación nos estamos encontrando con pacientes o con socios que llegan a la asociación, a veces a través, lo que sea, de alguien o de medios, no, porque no son del ámbito, digamos, de la zona central, Gijón, Oviedo, Avilés, área sanitaria, si no me equivoco, 3, 4 y 5, de otras áreas que no hay neurólogos especialistas y que muchas veces están mal informados. Y yo también lo entiendo, porque el profesional, lógicamente, si tú no te vas a mojar los dedos, te vas a pillar los dedos diciendo, voy a decir, entonces, pues, y esta gente dice, pero bueno, pues no sabemos realmente informarles ni decirles más allá de lo que podemos saber como asociación, y están perdidos. Y entonces quizá eso sí que todos los pacientes de esclerosis, pues bueno, desde los diferentes hospitales periféricos que no pueden tener un neurólogo o no tienen un neurólogo especialista en la enfermedad, como bien abundó el doctor Uría antes y más, que cada vez hay que estar más especializado, porque estamos hablando de que no estamos hablando de aspirinas o de paracetamol, estamos hablando de medicamentos muy complejos. Entonces, eso yo creo que para nosotros ahora mismo yo creo que sería una de lo más importante, ¿no? O sea, que se centralice y que todos los enfermos de esclerosis de Asturias que tengan, o sea, que pasen por un área sanitaria, por una unidad, bien sea área 5, pero por especialistas, neurólogos especialistas en esclerosis múltiple, para que quizá pues todas esas dudas y lleven una tranquilidad en su vida, o algo de tranquilidad en su vida. Has elegido. Sí, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, Delia, ¿y por dónde empezaréis vosotros como administración, aparte de ir a los actos donde se os invitan? Bueno, eso está bien, dejarlo ahí caer, porque, bueno, mi papel es de técnico, pero bueno, que está bien dejarlo caer eso también. No, pero que está bien. Yo realmente, os lo he comentado antes, dentro de la línea que está dentro del consenso de atención y formación a las personas con esclerosis múltiple,
Yo propondría una alianza con el programa Paciente Activo Asturias. Realmente tenemos un programa de formación, es un programa con mucha evidencia científica, al final es un programa de capacitación en las personas para promover cambios en estados de salud, cambios de comportamiento que fomentan la autonomía y la capacitación. Y la OMS lo reconoce en el último informe sobre el envejecimiento como el programa con más evidencia científica para generar cambios de comportamiento de personas. Entonces yo realmente generar una alianza para que os podáis aprovechar de este programa, que es un programa gratuito, porque es una licencia que compra la administración. Este programa tú lo haces, por ejemplo, en Estados Unidos y cuesta por cada participante $300 participar en este programa. Y aquí es un programa que realmente es gratuito porque lo compra la licencia la administración y tenemos monitores formados para hacer este programa. Los monitores son pacientes con enfermedad crónica y pacientes. O sea, realmente es una formación de igual a igual, es una fortaleza que tiene el programa. Y luego ofreceríamos también esa formación específica que queremos dirigir hacia las cuidadoras. El tema cuidadoras es un tema muy importante, ya no en esclerosis múltiple, en muchos otros tipos de enfermedades. Detrás de una persona dependiente o discapacitada hay un cuidador o cuidadora, porque es en femenino. Entonces, realmente que haya ese apoyo, también esa formación específica para las cuidadoras. Sí, muchas veces son los grandes olvidados, es verdad. Exactamente, y realmente esas cuidadoras hacen un trabajo muy importante para la sociedad y para la administración, un trabajo no remunerado económicamente. Lo que decíais antes, es un trabajo ahí muy importante, que está quitando. Bueno, pues yo empezaría por ahí. Esto está prácticamente hecho ya, ¿no? Sí. O sea, que decir, ya os habéis puesto casi de acuerdo para la vuelta de verano comenzar. Ya está, eso. Mira, tuvimos que... Los talleres son presenciales, tuvimos que pararlos por el tema de la pandemia, porque son talleres presenciales, y sí que estamos en trámite, lo que pasa, la burocracia es muy lenta, de hacer una plataforma online para dar la formación online, pero realmente la idea es seguir con los talleres presenciales, que es donde la gente puede interaccionar y bueno. Muy bien. Si yo fuera periodista diría, entonces se tendría el titular. La Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple de Asturias colaborará con la Administración en el programa. Paciente Activo Asturias. Sí, por supuesto. Bueno. Nosotros siempre estamos abiertos a todos, Delia. Estamos en contacto. Estupendo. Bueno, Dionisio, ¿y tú qué piensas? Yo coincido totalmente con lo que dice Ernesto. Yo creo que lo más urgente y el primer gran paso en la calidad a la atención a los pacientes con esclerosis múltiple sería que todas las personas que en Asturias padezcan esta enfermedad sean vistas en una unidad o consulta monográfica. Y lo tenemos facilísimo. Los 3 mayores hospitales tienen unidades o consultas monográficas. Que no solo es lo importante un neurólogo súper especializado en la esclerosis múltiple, es que también debe de tener una enfermera, que es fundamental, y luego ya a ese grupo tenemos que ir sumando al neuroradiólogo, al neurooftalmólogo, al neuropsicólogo, al rehabilitador especializado en la esclerosis múltiple, y lo tenemos facilísimo. O sea, las áreas sanitarias que no disponen de neurólogos, como son Arriondas o Cangas de Narcea, bien pueden derivarlo a Oviedo, que es lo que geográficamente les queda más cerca. El Hospital de Jarrio puede derivarlo a Avilés, que es el que le queda más cerca, y el Hospital del Valle del Nalón puede derivarlo a la unidad de Cabueñes. Y ya con eso sería un paso importantísimo para los pacientes, y luego ya a cada uno nos toca tirar del carro y seguir potenciando y mejorando las unidades y las consultas monográficas. Solo con este paso, que es facilísimo y que lo podemos hacer mañana. O sea, la Administración solo tiene que dar permiso para que esa persona, cuando le hacen el diagnóstico o sospecha de esclerosis múltiple, que lo manden a la unidad. Y los gerentes pueden tener un miedo, tú como gerente bien lo sabes, son medicamentos muy caros que dicen, que no me vengan todos los tratamientos caros a mi hospital. No, eso es muy fácil. Yo sigo al paciente, le hago el seguimiento clínico, pero ese paciente recoge su tratamiento en su área de referencia, que va a pagarlo, no lo va a pagar esos 3 hospitales. Eso es facilísimo. Si la Administración quiere, nosotros, yo creo que todos lo aceptamos y lo hacemos mañana. Muy bien. Lo que dijo Dionisio, creo que Dionisio lo sabe mejor, desde que se creó la unidad de esclerosis en Cabueñes, creo que se demostró que se ahorró dinero al hospital, porque todos estos enfermos evitaron ir a urgencias y colapsar los servicios de urgencias, con todo lo que lleva, pruebas innecesarias, y se ahorró bastante dinero con la creación, y a coste cero, porque los profesionales ya los tenían,
Bueno, yo creo que es muy interesante lo que dices y apostillar también que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos libre elección y área única, por lo cual el individuo elige independientemente de dónde se... Entiendo que Madrid no es Asturias, obviamente, ¿no? Pero elige dónde quiere que se la atienda y hay un sistema de facturación intercentros por el cual yo puedo a lo mejor atender una persona de Vallecas, por decirlo de alguna manera, pero yo le facturo al Hospital de Vallecas, que es otra solución similar a la que tú estás diciendo. Es decir, que hay soluciones, sin lugar a dudas. Estupendo. Pedro, ¿qué opinas tú? ¿Por dónde empezarías? Primero, quiero hacer un comentario a lo que dice Dionisio. Hombre, en el momento actual, en nuestro hospital, que es el de tercer nivel, sí que es muy frecuente la derivación de otros centros, ya sea por petición del paciente o por petición del neurólogo. Es habitual y prácticamente todas las semanas tenemos algún paciente en ese contexto. De hecho, entre el 10 y el 20% de nuestros pacientes es de fuera del área. Es decir, eso es posible. Quizás no se utiliza en todas las ocasiones precisas, no en todos los pacientes, pero es una opción que es muy habitual. Otra cosa es dónde se factura ese fármaco tan caro, dónde se factura esa prueba tan cara cuando sale todo del mismo saco realmente, ¿no? Eso es lo que habría que gestionar para facilitar todo ese proceso, incluso dar una elección al paciente de dónde quiere ser visto, ¿no? Luego, yo si tuviese que poner un titular sería muy ambicioso en el titular. No me ceñiría a un único punto y diría algo así como se pone en marcha un plan estratégico de tratamiento de la esclerosis múltiple en el Principado de Asturias, se aumentan los recursos en el área de rehabilitación y en la valoración neuropsicológica. Muy bien, pues yo creo que interesante apostilla. Bueno, tenemos que terminar, cuestión del tiempo. Quiero daros las gracias por tan... ha merecido la pena, siempre merece la pena venir a Asturias, ¿sí? Pero merece la pena encontraros también, entre otras cosas porque nos hemos visto a través de ordenador continuamente y claro, no habíamos tenido la oportunidad físicamente de estar juntos, ¿no? Habéis comentado cosas muy interesantes. En 30 segundos, si acaso, habéis hablado, yo he sacado 10 puntos que realmente los habéis comentado vosotros, pero que realmente también están en el documento y los podéis ver. El registro, que haya un registro de esclerosis, un tema muy importante. Tenemos que tener tipificado y dimensionado el problema de manera real, ¿no? Tema fundamental, las consultas monográficas, aquí ha salido como uno de los temas fundamentales, ¿no? Concentrar al máximo la experiencia, ¿no? Gestor del caso es un tema que también es importante. Muchos profesionales, digamos, participan en el proceso y muchas veces se necesita unificar un poco e integrar todo el proceso a través de gestores del caso, que yo creo que aquí en enfermedades raras posiblemente sea un poco, tenemos también que copiar un poco lo que se hace en otros sitios, ¿no? Y en enfermedades raras, a través de FEDER, hubo la propuesta de la enfermera gestora de casos o profesional gestor de caso que ha funcionado muy bien, ¿no? Y es un tema que la coordinación que estabais diciendo, atención primaria, neurólogo, otros profesionales, el rol de la farmacia, ¿no? Ya que estáis aquí farmacéuticas, ¿no? La farmacia del hospital y la farmacia comunitaria como un profesional sanitario, sin lugar a dudas. La potenciación del tejido asociativo, sin vosotros no somos nada, sin los pacientes y sin el trabajo que vosotros realizáis. La participación ciudadana, que tiene que ver con temas que ha comentado Delia, cómo pueden los ciudadanos participar activamente, lo que se denomina hoy en día los modernos de paciente empoderado, ¿no? Paciente activo, paciente informado y formado, ¿no? La incorporación de la rehabilitación de manera muy importante, neuropsicología, trabajo social, el acceso al fármaco. No hemos hablado de investigación, un tema muy importante, investigación y acceso a la tecnología, ¿no? Aquí se ha comentado que el acceso en tiempo real, ¿sí? Que no haya traba administrativa burocrática. Como veis, muchísimos temas. Yo os doy las gracias de verdad, encarecidamente, también a vosotros por vuestra paciencia y a los que nos escuchan, y deciros simplemente que vamos a seguir trabajando y que contamos con todos vosotros como no puede ser de otra manera. Muchísimas